Buenas noches, amigos, hermanos y todos los que están aquí en esta noche. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por habernos recibido, por habernos invitado. Es una alegría para toda mi familia poder compartir este momento con ustedes. La verdad que el hermano que dirigió muy bien, hermano, gracias por las alabanzas. Y él decía que vamos a hablar del infierno. En realidad quiero hacer una aclaración, vamos a hablar de la esperanza, ¿sí? Pero por supuesto Dios ha traído al mundo esperanza de ese gran monstruo, de eso que verdaderamente es horrendo, que es el infierno. El Evangelio es un mensaje de esperanza. El Evangelio es la verdadera dinamita que rompe las estructuras, que hace más sabio al sencillo, que abre la puerta de los corazones y nos hace conocer a un Dios que es digno de ser alabado, a un Dios que es digno de ser recibido, a un Dios que es digno de ser vivido con la vida que Él nos da. Y de esto vamos a hablar en esta noche, pero quería centrarme en un aspecto. Y para esto vamos a leer la palabra de Dios, que es la palabra autorizada. Y dice Lucas, les invito a que abramos nuestra Biblia en Lucas capítulo 16. Evangelio según San Lucas capítulo 16. Está la botella. Si no hay vaso, me parece que... Bueno, muy bien. Lucas capítulo 16. Dice el versículo 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel rico, de la casa del rico. Y este hombre dice, estaba echado a la puerta de aquel y estaba lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Dice el versículo 22 de este capítulo 16 de Lucas, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y aquí termina este capítulo, un capítulo que nos introduce en un tema en el cual se nos revela mucho de algo que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de conocer.
a no ser por el relato que hace el Señor Jesús. Cuando nosotros vamos a los evangelios, sin duda de los evangelios no podemos extraer doctrina. No podemos extraer doctrinas ni de los evangelios, ni tampoco del Antiguo Testamento. Por supuesto, podemos aplicar la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis, sin duda, pero la explicación de estos párrafos se encuentra en un pueblo que hasta Hechos capítulo 13 sigue siendo el centro y de ahí en adelante pasa a ser la iglesia que hoy nosotros conocemos, que lo forman todos aquellos que han creído en el Señor Jesús. Y nosotros vemos cuando leemos esto una narración que nos da detalles que nos hacen pensar con una persona autorizada, que es el Señor Jesús, y podemos nosotros ampliar un panorama de lo que no solamente esta Escritura nos dice, sino la Biblia está llena de esta condenación sin Cristo y por supuesto sin esperanza. Cuando habla de la palabra Seol, el Antiguo Testamento, y la palabra Hades en el Nuevo Testamento es la misma palabra, solamente que Seol es en hebreo y en griego es Hades, palabras equivalentes que hablan del infierno. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los mentirosos, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, dice Apocalipsis 21, 8, tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses capítulo 1, en el versículo 8 y 9, hablando de esta condenación, nos habla de que es una eterna perdición. No hay retorno de este lugar sin Dios, sin Cristo. Y también cuando Cristo habló, Él dijo que hay un camino que es ancho, hay un camino que es espacioso, hay un camino que mucha gente sigue, y es un camino que lleva a la muerte eterna, a la perdición. ¿Y qué cosa que llama la atención? No, porque 170 veces hay referencias en la Biblia acerca del infierno. Puede ser una más, una menos, pero aproximadamente esa cantidad de veces habla la Biblia acerca del infierno. Y saben ustedes que habla más del infierno que del cielo. Es una cosa llamativa. No habla tantas veces del cielo al describir ese lugar como lo hace del infierno. Y miren, yo les digo una cosa que se desprende, por supuesto, de la palabra. Tiene que ser algo verdaderamente tenebroso, algo desesperante y sin ninguna posibilidad del infierno para que Cristo venga a este mundo y muera por cada uno de nosotros para que nos salvemos de esta terrible condenación si tenemos en poco una salvación tan grande como la que Él da. Miren, cuando leemos Lucas capítulo 16 que estamos leyendo, no dice que esto sea una parábola. Y en todas las demás parábolas dice y les contó una parábola. Siempre dice como que es una parábola, pero aquí no dice que sea una parábola. En todas las demás hace una referencia a la parábola. Tampoco aquí establece al final una enseñanza como sí lo hace en las parábolas. O el Señor más adelante les explica a sus discípulos acerca de la parábola que Él contó. En esta parábola da el nombre de uno de los integrantes, Lázaro. En ninguna otra parábola da nombres de personas. No puedo decirle es un evento real que el Señor Jesús está contando, no tengo autoridad para decir eso. Pero lo que
puedo asegurarle es que Cristo está revelando algo de un lugar de eterna condenación, un lugar de perdición, un lugar que cuando leemos la palabra de Dios dice que el fuego nunca se apaga, el gusano nunca muere. Allí no hay relaciones sociales como muchos creen. Tampoco en el infierno Satanás es el rey del infierno. Al contrario, él está condenado al infierno y el infierno no ha sido creado para el hombre, pero sí para Satanás y todo aquel que le siga. Y te digo que si no estás siguiendo a Cristo, estás siguiendo a Satanás. Él induce, no porque él quiere llevarte al infierno, él va al infierno, pero quiere arrastrar a muchos en pos de él en esa eterna perdición y tormento. Dice el versículo 19, narrando acerca del hombre rico, dice que había un rico. Y saben, la riqueza, ¿dónde tengo el aparatito? Muy bien. La riqueza, ahí tenemos. Dice que este hombre rico era un hombre que se manifestaba como rico, que quería hacer ver que era rico, que todos puedan verle a él como rico. Y les digo, la riqueza es una consecuencia del pecado. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo que está mal ser rico? No, no está mal. Qué bueno sería que todos los que estemos aquí podamos ser ricos, pero lo que sí les puedo decir es que la riqueza es una consecuencia del pecado. Porque Dios no hizo este mundo sino para que el hombre lo pueda disfrutar, para que el hombre pueda gozar de una administración perfecta como la que Dios hizo y estableció. Pero cuando el pecado entró, empezó a corromperse absolutamente todo. Y como consecuencia del pecado, hay ricos y hay pobres. Porque siendo rico no tienes libertad y siendo pobre tampoco tienes libertad. La riqueza y la pobreza es consecuencia del pecado. También nos relata acerca del orgullo de este hombre rico, el versículo 19 que hemos leído. Dice que este hombre se vestía de púrpura y lino fino. La púrpura y lino fino era algo para ostentar porque no era vestimenta para cualquier persona. Era vestimenta para sacerdotes, era vestimenta para reyes. Esta persona quería ostentar una posición a través de lo externo. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero ¿qué cosas somos los hombres así? A través de lo exterior queremos dar una imagen editada de nosotros. Queremos dar una imagen que se acomoda a lo que nosotros verdaderamente somos a través de lo exterior. Y actuamos así de muchas maneras. Miren, el orgullo es algo que a Dios verdaderamente no le agrada. Dice Proverbios que Dios al orgulloso, al altivo, lo mira de lejos. Ni siquiera tiene la libertad de acercarse, porque es algo que Dios detesta, si podemos usar la expresión. Este hombre vestía para impactar. Quería demostrarse superior. Este hombre estaba haciendo algo que cuando la Biblia describe la vestimenta, nos está hablando de algo especial. Eso lo hace la Biblia a lo largo y a lo ancho. Cuando habla de una vestimenta, está queriendo destacar algo. En este relato, en el versículo 19 que estamos leyendo, dice que este hombre, ¿sí? El versículo 19 va narrando a este hombre y dice que este hombre hacía cada día, miren ustedes, cada día, o sea, un día, otro día, cada día, dice que hacía banquetes con esplendidez. Miren esa mesa. Yo le saqué una foto a la mesa del hombre rico. No, pero un ejemplo.
de banquetes con esplendidez, cada día tratando de halagarse, de autohalagarse, tratando de dar riendas sueltas a tantos placeres, ¿no?, que hacen mal, tantos placeres que te alejan de lo que realmente debería ser. Y allí tenemos la opulencia, algo que está demostrando, ¿sí?, que cada día él podía hacer una fiesta y al otro día también, y invitar a gente alta, a gente que él quería. Él proveía constantemente para los deleites temporales, constantemente. Y saben, el hombre que no tiene a Cristo piensa que ahí está la felicidad. Compartíamos hace poco en la iglesia de un hombre que pedía limosnas. Es que el hombre pensaba que con sus limosnas él iba a ser feliz. Y así viven los hombres cuando no tienen a Dios, pensando que en los deleites temporales, en los vicios está su alegría. Me decía un compañero de trabajo, me decía, yo hacía lo que hacía porque se convirtió al Señor, porque quería ser feliz. Y yo una noche salía y estaba con una mujer porque quería ser feliz. Y qué triste cuando los hombres piensan que en los deleites temporales puede estar la felicidad. Y este hombre proveía constantemente para estos deleites personales cada día, todos los días. Pensaban, ¿cómo me voy a alargar hoy? ¿Cómo hacerlo mañana? Y así día a día pasaba su vida en deleites temporales. Dios dice en su palabra que el hombre no debe proveer para los deseos de la carne. Saben, los deseos de la carne batallan contra el alma. Y la carne un día deja de ser, pero el alma es inmortal. Y claro, sigue narrando así este joven rico, este hombre rico, pero también en el mendigo podemos ver las consecuencias del pecado. Dice el versículo 20 que este hombre estaba mendigando y estaba lleno de llagas. Es que la enfermedad es una consecuencia del pecado. La enfermedad es algo que Dios no ha creado, que el pecado ha creado. Y saben, cuanto más crezca el pecado, se aumentan más las enfermedades. Cuanto más crece la inmoralidad, la enfermedad se hace presente, viva, y la enfermedad va volteando. ¿A cuánta persona puede? Se aumentan las pestes. Cuando se descubre una cura contra un mal, nace uno nuevo. Es consecuencia del pecado. Dios no ha hecho el mundo así. Cristo iba narrando para los hombres, para darnos una idea de lo que realmente era algo dramático para el hombre, el infierno. Miren, y como un pintor iba con el pincel de la narración, pintando el cuadro de Lucas capítulo 16, y nos marca a Lázaro con una sola compañera. La única compañera que estaba con Lázaro era la soledad. La soledad era algo cotidiano en la vida de este hombre. Él ansiaba las migajas del hombre rico, pero no podía llegar porque no tenía quien le alcance. Dice que aún los perros venían y le lamían las llagas que él tenía. No tenía nadie al lado. ¿Qué cosa nos trae recuerdo cuando había un hombre que se había ido de su familia, el hijo pródigo, y dice que ansiaba comer las algarrobas, pero no podía? ¿Cuántas ansias hay en las personas? ¿Quién estaba con el mendigo? No estaban sus familiares, no estaban las autoridades romanas, no estaban tampoco las autoridades judías acompañándole, sus familias, sus amigos, los perros estaban al lado de él.
La soledad nos habla de un mundo insensible y de un mundo egoísta que Dios no creó. La soledad es consecuencia del pecado. ¿Cuántas personas por la soledad llegaron al suicidio? Por sentirse solas. ¿Cuántas personas en esta gran ciudad que verdaderamente es muy grande cierran las llaves de sus hogares y están solos? ¿Cuántas personas? Es consecuencia del pecado, la soledad. Dice el Señor Jesucristo que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Esa es la obra que hace Satanás en aquellos que le dan lugar. La soledad es una consecuencia del pecado, porque Satanás, cuando le das lugar, va a destruir tu familia, va a destruir todo lo que amas, va a destruir todo lo que quieres llegar y lograr, y te vas a quedar solo, porque la soledad es consecuencia del pecado. Ahora nos cuenta la palabra también que la obra de Satanás te induce a la muerte. Es el objetivo de él. ¿Por qué? Porque cuando llega la muerte no hay esperanza. Recién cantaba Valentina, hay esperanza, pero mientras está la vida. Dice la Biblia que está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y después el juicio, y es palabra de Dios. Y te puedo asegurar que cualquier hombre te puede mentir, pero Dios no te va a mentir. Y en ese juicio no vas a escapar. No hay ninguna posibilidad, a menos que hayas aceptado al Señor Jesús como tu Salvador personal. En esta narración llegó la muerte. Llegó la muerte para la persona que tenía mucho dinero, para el rico, pero también llegó la muerte para aquel que era mendigo. No quiero pensar en la muerte, aunque nadie quiera pensar en la muerte. Es una realidad y cada segundo y cada minuto que pasa estás más cerca de la muerte. Es una realidad. Es una realidad. Yo diría aquí, levanten la mano quien conoce la muerte. No en su vida, sino quien ha visto un velorio, quien ha visto un pariente, quien ha visto un amigo. Yo creo que todos vamos a levantar la mano. Todos conocemos la muerte, es una realidad. Es algo que se cumple a diario porque es algo que Dios ha establecido. Y así como crecen las hierbas por el establecimiento de Dios, por lo que Él ha establecido, también los hombres mueren como consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. El pecado es la causa y la muerte es la consecuencia. Dice la narración que hemos leído en Lucas capítulo 16 que murió el mendigo. Y claro, murió el mendigo y nos podemos imaginar, habrá pasado un buen tiempo hasta que alguien se dio cuenta porque todo el mundo lo ignoraba a este hombre. Y cuando se dieron cuenta, quizás con sus pies lo tocarían para ver qué reacción había en este hombre. Y claro, cuando se dieron cuenta, lo envolvieron, me imagino, en una sábana y lo pusieron en un pozo. Cuenta también la narración que estamos leyendo en el versículo 22 del capítulo 16 de Lucas, que murió también el rico. Es que la muerte no escatima. La muerte no discrimina, miren ustedes. Ni marca, ni pelo, ni jerarquía, dicen en mi pago. Todos estamos destinados a la muerte. Y miren, murió también el rico y podemos imaginar también, claro, muchas personas que vinieron, así como venían al banquete, también habrán venido, me imagino. Imaginemos los herederos, ¿no? Imaginemos los familiares.
Mucha gente alrededor tenía a esta persona porque es un poderoso caballero, el dinero. Y me imagino también bálsamos aromáticos, perfumes de nardo, mucho precio, aloes, especias aromáticas, mirras, lo que se imaginen. Un gran huerto, la mejor sepultura, el mejor acompañamiento, el mejor carro. Imaginación. Hasta aquí llega el relato de lo que nosotros podemos imaginarnos, de lo que nosotros podemos entender, porque lo vivimos, porque es una realidad en nuestras vidas. Nadie, ninguna persona puede desconocer, con el solo hecho de mirar un poco, aunque sea, a la riqueza y a la pobreza. Nadie desconoce de esto. Nadie desconoce de la ostentación, del orgullo, nadie desconoce eso. Nadie desconoce de la búsqueda de placer. Nadie desconoce de esto. De la enfermedad, de la soledad, tampoco de la muerte. Todos conocemos esta realidad. Hasta aquí, en lo que va del relato, podemos conocer todo esto que se está contando. Pero hay algo horrendo. Hay algo verdaderamente triste, que es una agonía que no tiene fin, que para conocerlo no hay que estar vivo, una condición, que para conocerlo a ese lugar verdaderamente terrible, debes seguir con tus propios caminos y lo vas a conocer. Solo Cristo, por su palabra, lo revela. Y nos habla de un lugar, el infierno. Miren, el infierno nos cuenta el versículo 23 de este capítulo 16 que estamos leyendo de Lucas. Dice que esta persona alzó sus ojos, dando la idea de que arriba está el cielo y abajo está el infierno. También nos cuenta la narración de que es un lugar de tormento, porque decía este hombre rico que había sido arrojado en el Hades. Dice este hombre, la verdad estoy atormentado en estas llamas. Y el infierno, dice la palabra, que es un lugar donde el fuego nunca se apaga. Qué tormento, dice también que las tinieblas son densas. Y las tinieblas no tienen densidad, pero ¿cómo será las tinieblas? También es un lugar en donde las personas tienen sed desesperada. Porque este hombre decía que venga Lázaro y moje su dedo y lo lleve a mi lengua porque estoy atormentado en estas llamas. También es un lugar de separación. Es un lugar donde no está Dios. Entonces, verdaderamente qué desesperante es una vida y una muerte sin Dios, aún peor. Nadie puede pasar, dice el versículo 26, de un lado a otro. Nadie, no hay ninguna oportunidad. Después de la muerte, no hay ninguna posibilidad. Antes de la muerte están todas las posibilidades, están todos los caminos, las puertas de la gracia están abiertas para todo aquel que cree sin excepción. Dios no hace acepción de persona. También refleja lo que el Señor Jesús está contando, que las personas que están en el infierno no están arrepentidas. Él lo puso así a este relato porque Él nos está queriendo mostrar algo, el Señor Jesús, cuando cuenta esta historia. Miren, decía este hombre rico que Lázaro venga, que me traiga un poco de agua para mi lengua. Decía que Lázaro vaya. Decía que se levante de los muertos. Toda esa clase de cosas ustedes la pueden leer.
pero en ningún momento hablaba de arrepentimiento. No hablaba de su propio arrepentimiento. También nos revela esta historia que Dios cuenta de que en el infierno hay memoria. Qué triste que va a ser eso, ¿no? Que nos podamos acordar de las cosas que pasaron en este mundo. Este hombre decía, pero yo tengo hermanos, en la casa de mi padre tengo hermanos, no pueden venir a este lugar. ¿Saben la cantidad de personas que estarán diciendo exactamente lo mismo en estos momentos porque están condenados, porque han muerto lejos de Dios, sin necesidad de Dios? Según ellos creían, yo no necesito a Dios. Yo estoy bien como estoy. A mí déjenme en Dios allá y yo aquí. Dios en el cielo, yo hago en la tierra. Qué triste entrar a la eterna desesperación. Miren, este hombre clamaba, como muchos hoy claman, que no vengan mis familiares, que alguien les avise. Se arrepentirán mis hermanos cuando le testifiquen, así dice el versículo 28 y 30. Se van a arrepentir. Si va Lázaro, resucita, seguramente se van a arrepentir. Miren la respuesta del Señor, versículo 29. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Moisés ya había muerto, Juan el Bautista, entiendo que también, el último de los profetas. Pero ¿cómo es que a Moisés y a los profetas, todo el Antiguo Testamento nos hablaba de lo que Dios le reveló a Moisés, de lo que Dios le reveló a profeta? O sea, la Biblia en ese momento era el Antiguo Testamento y allí estaba establecido para que las personas puedan venir a Dios a través de una dispensación diferente a la que hoy estamos transitando en el nuevo pacto. Pero Dios tenía su manera de que los hombres puedan no ir a ese lugar de eterna condenación. Si usted no quiere ir al infierno, si usted cree en lo que dice la palabra, lea y crea la Biblia. La fe viene por el oír la palabra de Dios, no viene de otra manera. No va a haber sueños, no va a haber milagros, no va a haber manifestaciones extraordinarias si no estás creyendo lo que dice la palabra de Dios. Por más que haya milagros portentosos y asombrosos, los milagros no convierten el alma. El Evangelio es el poder de Dios que convierte, que cambia. La palabra de Dios, penetra hasta partir el carácter, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones de nuestros corazones. La palabra, la Biblia, la única palabra autorizada. Y el hecho está en que una vez resucitó Lázaro, otro personaje muy amigo del Señor. Y saben, desde ese momento que resucitó Lázaro, se endurecieron con la idea de matar no solamente al Señor, sino también a Lázaro le querían matar. O sea, por más que se levante alguien de los muertos, si no crees lo que dice la Biblia, nunca vas a poder aceptar a Dios. Si usted no quiere ir al infierno, tienes que creer la palabra de Dios. Porque cuando abres la palabra de Dios, te va a hablar de que todo hombre es pecador. Hombre como género, porque hombre y mujer son todos pecadores. Así lo dice la palabra, no hay justo ni siquiera uno. El que cree es salvo, pero el que no cree en ese acto ya es condenado. Cuando abras la palabra, vas a leer que está establecido para el hombre y la mujer que mueran una sola vez y después el juicio. En ese juicio, tu pecado y el pecado de todos los hombres te va a hacer merecedor del infierno.
Y dirás, bueno, entonces, pero si todos somos pecadores y el pecado me condena, ¿de qué manera puedo ser salvo? ¿Sabes? Qué bueno que hoy estamos vivos y hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, porque tus pecados pueden ser perdonados por la obra de Cristo. Porque un día se levantó entre cielo y tierra el que vino, nació, anduvo en este mundo, murió y resucitó por tus pecados. O sea que la condenación que nuestros pecados merecían, Él cargó el pecado de todos nosotros en la cruz. No hay un solo pecado que Dios perdone. Absolutamente todos los pecados, por más ínfimo que sea y que creas que sea ínfimo y chiquito, Dios lo atiende con justicia. Y todos los pecados del hombre y la mujer han sido cargados en el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue colgado entre cielo y tierra en la cruz para derramar su sangre. Dice la palabra que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Sabes? Es maravilloso lo que Dios te está ofreciendo. Entonces, ¿cómo puedes escapar si tienes en poco una salvación tan grande, a tal punto que le costó la vida al Señor Jesús? No, el infierno no puede ser. Porque si Dios es bueno, ¿cómo puede haber infierno? Muchos dicen así. Y sabes, en este mundo en que vivimos, la justicia no existe. Pero en Dios la justicia existe porque Él es justo, así como es santo, así como es amor. Así va a ser también un día juez de vivos y muertos, de todos, de los que ya han muerto, de los que van a morir y de los que en el arrebatamiento se encuentren de pie. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Sabes, el Evangelio es un mensaje de esperanza que salva al pecador, que convierte el alma. Y hoy está abierta la puerta de la gracia para que puedas entrar por la obra de Cristo. Y claro, podríamos decir, no, pero soy tan pecador. Todos tus pecados pueden ser clavados en la cruz. Ah, no, pero nadie conoce mi vida. Dios conoce tu vida, sabe tus alegrías, sabe tu tristeza, sabe tus aciertos, sabe tus desaciertos. Cree en el Señor Jesucristo, Él puede limpiar todo tu pecado. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te va a mirar a vos, sino el día que aceptes a Cristo, Dios lo mira a su Hijo y te perdona. ¡Qué maravilla la obra de Cristo! Él puede limpiar todo tu pecado y puede hacerte llegar a Dios. Si no, no tenemos ninguna posibilidad de llegar a Dios. Estamos destituidos totalmente de la gloria de Dios y ninguno de los que estamos aquí podemos estar en condiciones de ir al cielo a menos que, como muchos lo hicimos, hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Qué cosa terrible el infierno para que, dejando sus glorias, venga el Señor Jesús y nazca en un lugar muy humilde, siendo el dueño de absolutamente todo. El mundo gira porque es la voluntad de Cristo, pero Él se hace hombre. Él se identifica con el hombre y se hace hombre para poder morir, porque si venía como Dios, primero que nadie iba a poder estar al lado de Él sin ser destruido por su santidad, por su justicia. Un Dios soberano. ¿Quién puede estar delante de Dios? ¿Quién puede estar de pie delante de Dios? Nadie. Pero Él se hace hombre para que puedas estar al lado de Él. Pero también se hace hombre para poder morir. Si Él venía como Dios, todavía iba a seguir colgado en la cruz y no iba a morir. También Él se hace pecado para poder morir. Dice que Él cargó, hablando de Dios, en el Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Y por sus llagas, por su herida,
fuimos nosotros curados. Qué cosa terrible el infierno para que Él descienda. Miren, descender. Dice Filipenses que se humilló tanto, que se humilló tan bajo para levantarme a mí del barro cenagoso en el cual estaba enterrado. Todos podemos leer Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5. Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5, el Señor Jesús dice que no le tengan miedo a lo que más los hombres le tienen miedo. ¿Cuál es el peor enemigo del hombre? La muerte. Todo el mundo tiembla ante la muerte. No hay persona que pueda estar firme, por ejemplo, en una sala de operación. No puede haber una persona indiferente cuando le diagnostican una enfermedad terminal. Todos temen a la muerte. Pero mira lo que te dice el Señor Jesús. ¿Sabes qué? No le tengas miedo a la muerte. Qué cosa tremenda, porque las personas que están en el vicio, que es un flagelo que destruye como consecuencia del pecado, que es la droga, no tienen problema en morir, pero no saben la realidad. No es nada la muerte. Lo peor es el infierno. Y dice así el Señor Jesús: no le tengan miedo a los que maten el cuerpo. Nada pueden hacer después. Tienen que tener miedo a aquel que después de haber quitado la vida, Dios es el que da y quita la vida. Pañales y mortaja del cielo bajan. Él es el que dice sea y es. Él puede dar y quitar la vida. Pero no le tengan miedo a la muerte, ténganle miedo a Él, que puede quitar la vida y puede echarlos en el infierno. El infierno tiene que ver con la justicia de Dios. No hay ningún pecado que Dios pase por alto. Él ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, pero los pecados todos los ha cargado en la cruz. Pero claro, ahí está el remedio. Ahí está el remedio. No puedo curarme por escuchar que hay un remedio para mi mal. Lo tengo que tomar. Tengo que creer. Bueno, pero yo creo. Sabes, ese creer va más allá. Ese creer es un creer de confiar, es un creer de depositar tu vida, de entregar tu vida por completo para que Él maneje, para que digas como Pablo: no vivo yo, ya, ahora vive Cristo en mí. ¿Puedes confiar de esa manera? ¿Puedes creer? ¿Puedes aceptarle al Señor Jesús? ¿Quieres creerle a la Biblia? O quizás vas a desechar la palabra. Quizás vas a seguir con tu propio camino. Dice Isaías que es como un plano inclinado que te lleva al infierno. Él no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y la verdad, el camino y la vida es el Señor Jesús. Debes aceptarle. No es una religión, es una relación que establece por ese mediador hermoso que es el Señor Jesús, que nos lleva a Dios. Confiesa tus pecados. No con un tipo de argumento, no con justificación de parte tuya, no con un mecanismo especial para perdón de... No. En sencillez, con humildad y con la convicción de hablar con Dios, debes confesar tus pecados. Y dice que Él es fiel, Él es justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Debes confesarte un pecador, debes arrepentirte de tus pecados y aceptarlo con la boca para vida eterna. Dice el Señor a Pedro, en esa confesión, ni siquiera el infierno va a prevalecer contra esa confesión.
Y esa es la confesión que nosotros predicamos. Ese es el evangelio santo y puro de Dios. Que si confiesas con tu boca y creyeres con tu corazón, Dios te puede perdonar y limpiarte de toda maldad. Ni siquiera el infierno va a prevalecer el día que creas en Él, porque tenemos la seguridad, tenemos la esperanza de un Dios maravilloso que nos ama y está dispuesto a acercarse a aquel que le crea por la fe.